Hola a todos. En este video vamos a hablar del movimiento circular y de la velocidad lineal y aceleración centrípeta. ¿En qué consiste el movimiento circular? Lo podemos definir como el movimiento en que una partícula o un cuerpo recorre una trayectoria circular o en forma de circunferencia. Este tipo de movimiento lo vamos a encontrar en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, desde las agujas de un reloj, que como vemos describen un movimiento con una trayectoria circular. En la bicicleta se tienen que varias de sus partes tienen un movimiento en trayectoria circular, como sus ruedas, sus pedales, el disco, entre otros. En las máquinas, los engranajes también tienen un movimiento circular y se combinan incluso varios movimientos circulares con diferentes tamaños, diferentes radios. Cabe mencionar que el movimiento circular es repetitivo, es decir, los puntos por los que circula se repiten en cierto intervalo de tiempo, a diferencia de los movimientos en línea recta, que el cuerpo pasaba por un determinado punto una única vez. Aquí se van a estar repitiendo, por lo que se puede decir que el movimiento es periódico. Adicional a eso, si el movimiento circular se da a una velocidad constante, estaríamos hablando de un movimiento circular uniforme. Tenemos entonces aquí una demostración de cómo la trayectoria tiene una forma de circunferencia y el objeto simplemente va siguiendo esta serie de puntos para repetir después el mismo movimiento. La velocidad lineal, también llamada como rapidez lineal o velocidad tangencial, es qué tan rápido se realiza este movimiento a lo largo de la circunferencia. Recordemos que velocidad o rapidez lo habíamos definido simplemente como el desplazamiento sobre el tiempo o la distancia sobre el tiempo respectivamente. En este caso, la distancia que se recorre no va a ser en línea recta, sino a lo largo de la circunferencia. De manera pues que si deseamos calcular esta velocidad o rapidez lineal, lo único que vamos a necesitar es conocer la distancia que recorre y el tiempo que le toma en hacerlo. En primera instancia veamos que cuando se recorre parte de la circunferencia, tendríamos algo como esto. Estos fragmentos de la circunferencia son conocidos como longitud de arco e indica la longitud o distancia que el objeto ha recorrido en el movimiento circular. Tenemos que a lo largo del tiempo esa longitud de arco va aumentando debido a que es mayor la distancia que se tiene que recorrer. Entonces esta longitud de arco será el equivalente a lo que en el movimiento lineal era la distancia recorrida. Si además conocemos el tiempo que le toma al objeto recorrer esa longitud de arco o esa distancia, entonces podríamos hacer la operación y dividir distancia o longitud de arco entre el tiempo y hallar así la velocidad o rapidez lineal. En este ejemplo, tendríamos que la longitud de arco es de 6,05 unidades, que si trabajamos en metros, pues sería simplemente sustituir aquí los metros. Y el tiempo que le ha tomado recorrer esta distancia o esta longitud es de 3,26 segundos, entonces simplemente aquí el tiempo se sustituiría por ese valor. Y tendríamos lo siguiente. De esta manera podríamos hacerlo para cualquier instante, simplemente sería tomar esta longitud de arco y el tiempo respectivo. Pero ¿qué sucede cuando se ha dado la vuelta completa? En ese caso, cuando no son fracciones de la circunferencia, sino una o más vueltas alrededor, estaríamos hablando de toda la medida de la circunferencia, es decir, del perímetro de un círculo. Recordemos que el perímetro de un círculo es 2pi por el radio. Entonces sería dividir esa distancia por el tiempo que toma en dar una vuelta. Recordemos que el tiempo empleado en dar una vuelta es conocido como periodo y se representa con la T mayúscula. Entonces, si tenemos más de una vuelta, una o más, se tendría el perímetro, que es 2pi por el radio,
dividido el tiempo que toma en dar una vuelta, es decir, el periodo. En resumen, si se recorre solo una parte de la circunferencia, hacemos la división entre esa longitud de arco recorrida y el tiempo que tomó recorrerla. Pero si el objeto da una o más vueltas en esta circunferencia, entonces se tendría el perímetro de la circunferencia dividido el tiempo que toma en dar una vuelta, es decir, el periodo. Un dato que además resulta interesante es el por qué se le conoce como velocidad lineal o velocidad tangencial. Tenemos que al ser una velocidad se ha representado con un vector. Sin embargo, el vector va apuntando hacia afuera de la circunferencia. ¿Esto por qué sucede? Supongamos un objeto que está atado a una cuerda y se dan vueltas alrededor formando la circunferencia. Tenemos que si en algún instante dado la cuerda se rompe, el objeto no seguirá moviéndose de manera circular, sino que más bien saldrá disparado en cierta dirección, describiendo una trayectoria de línea recta. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que la velocidad, o más bien el vector velocidad, no va con una dirección circular, sino que apunta hacia afuera de la circunferencia, como se observa en la trayectoria cuando se rompe la cuerda. ¿Por qué entonces el objeto hace el movimiento circular? Simplemente porque hay una cuerda que lo mantiene en dicha circunferencia, pero la tendencia del objeto es a salir del movimiento. Esto lo habremos experimentado en múltiples oportunidades, como un objeto que describe movimiento circular, si por algún motivo se sale de esa trayectoria, sigue en línea recta. Ese es pues el motivo por el que se muestra un vector que va apuntando hacia afuera, y por eso se conoce como velocidad lineal, porque la tendencia del objeto es a seguir en línea recta. ¿Y por qué se le conoce como velocidad tangencial? Recordemos que una recta tangente a la circunferencia es la que tiene contacto en un único punto. De esta manera, si nosotros hacemos girar de nuevo el objeto, y que el único punto donde toque es donde está el objeto dando vueltas, observamos que esta recta tangente coincide con la dirección del vector velocidad. Debido a eso es que esta velocidad se le conoce también como velocidad tangencial. Ahora, veamos qué es exactamente lo que no permite que un objeto, cuando se mueve de manera circular, se salga de la trayectoria en forma de circunferencia. Resulta que al igual que en el objeto que está atado a una cuerda, es la cuerda la que no le permite salirse de esta trayectoria, existe una aceleración llamada aceleración centrípeta que no le permite a la velocidad, o más bien al objeto, salirse de dicha trayectoria. ¿En qué consiste la aceleración centrípeta? Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad en cierto tiempo, pero como observamos aquí, la velocidad como tal, su magnitud no cambia. Por ejemplo, si es de 10 metros por segundo, se mantendrá como 10 metros por segundo. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? Es su dirección. Entonces lo que hace la aceleración centrípeta es cambiar la dirección del vector velocidad y va dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria. De manera que en cualquier punto esta velocidad tiende a sacar el objeto hacia acá. ¿Por qué no lo hace? Porque la aceleración lo desvía hacia el centro. Entonces un poco más adelante cambia la dirección y ahora trata de desviarse en este sentido. ¿Por qué no lo hace? Porque la aceleración lo desvía hacia el centro. Y si lo analizamos en este siguiente punto, ahora el objeto con velocidad hacia la izquierda trataría de moverse en este sentido, pero la aceleración centrípeta evita que eso suceda, pues lo desvía hacia el centro. Y así sucede a lo largo de todo el tiempo. Algunos ejemplos de la aceleración centrípeta son, por ejemplo, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. La Luna se mueve a cierta velocidad alrededor de nuestro planeta y tiene, por tanto, una velocidad tangencial o velocidad lineal. La tendencia de la Luna sería a salirse de órbita y seguir en línea recta. Si nosotros analizamos el movimiento de la Luna como algo aproximadamente circular, y digo aproximadamente porque sabemos que realmente los astros describen un movimiento en forma de elipse,
Pero si aproximamos ese movimiento a una circunferencia, tenemos que la velocidad está cambiando su dirección en todo momento debido a una aceleración hacia el centro. ¿Qué es lo que atrae a la Luna hacia el centro de esta trayectoria, es decir, hacia la Tierra? Es la gravedad. La gravedad de este planeta es lo que no permite que la Luna siga en línea recta fuera de órbita. De igual manera sucede con la Tierra alrededor del Sol. Nuestro planeta sigue girando en órbita alrededor del Sol debido a esa enorme gravedad que nos ejerce desde la distancia. Otro ejemplo y aplicación que se tiene es en las carreteras donde hay altas velocidades o en algunos circuitos de carreras. En las curvas, para evitar que los automóviles se salgan de la carretera, se construyen con cierta inclinación, de manera que sea mucho más difícil salirse, es decir, que la velocidad lineal saque al objeto de la trayectoria. ¿Cómo lo logran? Simplemente con esta inclinación se aumenta la aceleración hacia el centro, o sea, la aceleración centrípeta. En este caso, ¿cuál sería esa aceleración? Por un lado, la fuerza de fricción y en parte el componente del peso que va a hacer que el objeto se vea atraído hacia la parte inferior de la curva. Esto permite que los automóviles transiten con mayor seguridad a lo largo de las curvas. ¿Qué podemos observar entonces? Que a mayor velocidad se requiere una mayor aceleración centrípeta para mantener al objeto en el movimiento circular. De esta manera se tiene que, si la velocidad es pequeña, se requiere una aceleración centrípeta pequeña para que el objeto no se salga de la trayectoria. Pero si la velocidad lineal es mayor, entonces la aceleración centrípeta también deberá ser mayor para evitar que el objeto se salga de la trayectoria. Si regresamos al ejemplo del objeto que está atado a la cuerda, es lógico pensar que si el objeto gira con una velocidad muy baja, pues cualquier cuerda podría mantenerlo en esta trayectoria. Pero si el objeto gira a una gran velocidad, se requiere una cuerda muy resistente para que evite que el objeto se salga de la trayectoria, es decir, ejerza una mayor aceleración centrípeta. Con esto podemos concluir que la aceleración centrípeta es dependiente de la velocidad lineal. Por tanto, se muestra aquí en la ecuación que la aceleración es función de esa velocidad al cuadrado sobre el radio de esta trayectoria. Así entonces tenemos ecuaciones que nos permiten hallar la velocidad lineal y también una ecuación que nos permite hallar la aceleración centrípeta.